Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6 versículos 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión, que es la continuación del Evangelio de ayer, que el contexto del cual es el sermón en la llanura, que es la versión del Sermón de la Montaña Mateo, aquí en el Evangelio de Lucas. Un poco diferente, pero el contenido es muy similar. En realidad, este Evangelio que acaban de escuchar debería de haber empezado en el capítulo 37, que fueron los últimos dos versos del Evangelio de ayer, que encajan mucho mejor con el Evangelio de hoy, cuando dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes. Estas últimas palabras, el versículo 38, es muy similar a la regla de oro que la escuchamos ayer. Traten a otros como ustedes desean ser tratados, ¿no? Palabras un poco similares, puedo decir, con la medida que tú midas a otros, tú serás medido, ¿no? Pues es aquí como debería de empezar el Evangelio de hoy, que fue como terminó el Evangelio de ayer, ¿no? Y el tono o la connotación de estas palabras es muy similar al contenido del Evangelio de ayer, la cuestión del amor, de tratar a otros como tú deseas ser tratados, aún a aquellos que buscan quizás hacerte el mal. O sea, de que no te rebajes a la actitud, al comportamiento de otros, ¿no? De que tú siempre te comportes con la identidad y dignidad que es tuya como hijo e hija amada de Dios. Esto es lo que Jesús nos modela por excelencia en sí mismo, a pesar de cómo Él fue criticado, fue también pues calumniado, pero Jesús nunca responde con la misma moneda. Él siempre responde con la dignidad y la integridad que le pertenece a Él como hijo amado de Dios, y esto no debe de ser diferente para con nosotros, ¿no? Así que no juzgues y no serás juzgados. Aquí con esas palabras Jesús no quiere criticar o prohibir lo que se lleva legítimamente, por ejemplo, en las cortes, ¿no? La necesidad de pasar un juicio en casos de que un juez tenga que decir. Y tampoco Jesús está prohibiendo, por ejemplo, las correcciones dentro de la comunidad, que en el Evangelio de Mateos hay una sección que
que trata el tema como dentro de la comunidad los hermanos y hermanas tienen que tratarse mutuamente y cómo han de corregirse también mutuamente, ¿no? Así que Jesús no está prohibiendo ese tipo de juicio. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere Jesús de no juzgar? Se refiere ante todo a la tendencia que tenemos de criticar y encontrar defectos y culpas en otros, ¿no? A veces se nos hace muy fácil calumniar o criticar, particularmente a espaldas de otros, ¿no? Y cómo esto se nos facilita cuando la persona está presente, pero cuando la tenemos enfrente, pues quizás la vergüenza o la falta de valor, para no decir lo mismo enfrente de otra persona, pero a espaldas es una gran tentación nuestra, ¿no? Pues criticar, juzgar y a veces calumniar, ¿no? Y el evangelio de hoy que acaban de escuchar, pues también tiene que ver con esto cuando dice: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Aquí estas preguntas son preguntas retóricas que esperan una respuesta concreta. La primera pregunta: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es obviamente no. Y después la siguiente pregunta: ¿no caerán los dos en un hoyo? La respuesta obvia es sí, ¿no? Así que con esas preguntas retóricas Jesús quiere dar a entender una enseñanza muy clara, ¿no? Ante todo, de que saber o dejarnos formar para poder después ser un instrumento de Dios o de Cristo mismo, como los fueron los discípulos y los apóstoles, una extensión de Jesús mismo. Y aquí va una enseñanza muy explícita para nosotros que llevamos el nombre de cristianos, ¿no? De que como tal, como cristianos, como discípulos de Jesús, somos llamados a dar un testimonio de lo que profesamos que somos. Discípulos de Jesucristo, enviados por Jesucristo, como Jesús fue enviado por Dios Padre, pues igualmente Jesús envía a sus discípulos para que seamos una extensión y así colaborar en la construcción del reino de Dios, ¿no? Esto es parte fundamental de nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana por naturaleza es misionera. Pero antes de ponernos al servicio de Dios, entonces tenemos que dejar que Dios nos forme, que Dios nos enseñe para después ser portadores de la buena nueva, ¿no? Alguien que no se deja formar por Dios, pues no puede ser útil para Dios. Todo lo contrario, nos convertimos en obstáculos, en piedras de tropiezo para otros. Por eso Jesús dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro, o sea, de que se ponga al servicio de Dios en relación al prójimo, ¿no? Y esto es parte fundamental de nuestra vocación, de nuestro llamado como cristianos, discípulos de Jesucristo. Continúa el Evangelio diciendo: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Aquí va. Estas palabras de Jesús, pues está utilizando la exageración para también darnos otra enseñanza, ¿no? Aquí el trasfondo es de que no seamos falsos, de que no seamos hipócritas, una palabra que Jesús utilizó mucho en relación a los fariseos y a los escribas, que eran de lo mejorcito que se encontraba en la comunidad judía de sus tiempos, pero que aún así quedaban muy cortos, según el ideal de los que son ciudadanos del reino de Dios, que en Jesucristo se está inaugurando, ¿no? Y la palabra hipócrita es una palabra que sale del mundo del teatro, ¿no? El actor, cuando actuaba un personaje en los teatros antiguos de Grecia, pues se ponía una máscara enfrente para que la audiencia entendiera claramente que ese actor está actuando a ese personaje, ¿no? Poniéndose la máscara enfrente, ¿no? Entonces, cuando el actor se ponía esa máscara enfrente, estaba siendo un hipócrita. En el mundo del teatro se entiende, ¿no? De que el actor está haciendo el papel de otra persona. Pero fuera del teatro, no puede ser así. En la vida tenemos que ser
genuinos, tenemos que ser transparentes, ¿no? Y no andar con diferentes máscaras, ponernos diferentes máscaras, que significa pretender ser alguien que no somos, ¿no? Y esto es a lo que Jesús nos lleva en esta enseñanza, ¿no? De querer sacar la pelusa a tu hermano cuando tú no te das cuenta de la viga que llevas dentro del tuyo, ¿no? Nos dicen los psicólogos de que la tendencia de criticar lo que no nos gusta en otros es muchas veces nace de lo que nosotros, de lo que en nosotros no nos gusta. O sea, de lo que yo en mí veo que no me gusta, lo reflejo en otros, ¿no? Y en gran parte de esta enseñanza de Jesús nos lleva hacia eso, ¿no? Cuando no queremos reconocer nuestra falsedad, nuestros defectos, nuestros pecados, que a veces son mucho más graves, y sin embargo nos andamos criticando, andamos echando de menos a otros por lo insignificante en ellos, ¿no? Pero cuando no reconocemos lo nuestro, pues nos desquitamos con otros de aquello que en mí no me gusta, lo veo en otros, ¿no? Y esto también es una buena forma de caer en cuenta, ¿no? Cuando empezamos a ver defectos en otras personas, pregúntate, ¿no? ¿Por qué yo veo este defecto en X personas o en diferentes personas? Muchas veces es porque esa persona es como un espejo para nosotros, ¿no? De que en otra persona estamos viendo lo que en mí veo, y lo que en mí no me gusta, pues también lo critico y lo rechazo en otras personas, ¿no? Dice, ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, aquí sale la palabra que Jesús utiliza mucho, ¿no? O sea, de que no seamos falsos, de que no andemos con máscaras, de que no pretendamos ser alguien que no somos, ¿no? Y hay muchas veces también utilizamos la crítica para engrandecer nuestra imagen falsa. Pensamos de que criticando los defectos de otros, criticando las debilidades de otros, pues yo voy a quedar en mejor luz. O sea, si nos comparamos con otros, pues al criticar a otros yo quedo mejor visto, mejor cara, ¿no? Y no, esto Jesús lo llama hipocresía, ¿no? O sea, de que reconozcas tu propia debilidad, reconozcas tus propios pecados antes de atreverte a criticar los de otros, ¿no? Ahora también esto que Jesús hace de llevarnos hacia nosotros es también, de aquí viene no solamente la paciencia, sino también la compasión. Cuando yo me doy cuenta de mis defectos, de mis debilidades, de mis pecados, lo reconozco y vengo ante Dios con humildad, entonces esto va creando en mí un sentido de humildad, ¿no? Un sentido también de compasión y paciencia con otros, porque Dios me pide que lo sea conmigo mismo, que es una de las dificultades tremendas para nosotros, ¿no? Que aun cuando Dios nos perdona, a veces nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. O sea, no nos permitimos, ¿no? Aunque Dios, por medio del sacramento de la confesión, te dice, vete en paz, que Dios te perdona, ¿no? Y nosotros por dentro decimos, no. ¿Cómo va a ser posible que Dios me perdone, no? Y ahí pues ya metemos otro pecado, el pecado del orgullo, cuando pensamos de que mis pecados están por encima de la gracia de Dios, cuando pensamos que ni Dios puede perdonarme, ¿no? Pues eso es orgullo. No es otra cosa más que orgullo, ¿no? Entonces, cuando uno, con la gracia de Dios, humildemente empieza a perdonarse, empieza a aceptarse, empieza a reconocer sus debilidades, pues esto nos ayuda a crecer en la humildad, a crecer en la paciencia con uno mismo, a crecer en la compasión con uno mismo, ¿no? Aquí entra también lo que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no tienes amor de ti mismo, si no tienes consideración y compasión de ti mismo, muy difícilmente lo vas a tener con otros, ¿no? Por eso, saca primero la viga que llevas en tu ojo, o sea, para que tú reconozcas tus debilidades y pecados, y así tú puedas crecer en humildad, en compasión y misericordia contigo mismo, para que lo puedas hacer con otros. Y cuando se vive esto, pues entonces somos mucho más
considerados con otros. No de que no veamos sus problemas, no que no veamos sus defectos o sus pecados, sino que porque Dios ha sido compasivo conmigo, entonces yo también soy llamado a hacerlo con X persona, ¿no? Por eso la necesidad de vivir en carne propia el perdón, la compasión, la sanación, la reconciliación con Dios para así poder ir al prójimo en hermandad, en solidaridad, ¿no? Y esto después me haga mejor instrumento de Dios para con los que Dios ponga en mi vida. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.